La vida del cristiano muchas veces se compara a una barca que está en medio de una tempestad. Los problemas, las dificultades, las situaciones tanto externas como internas en la vida del cristiano. ¿Cuán importante es tener la firmeza de un ancla? El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos expresa esta idea en relación a la esperanza, en relación al ministerio de Cristo Jesús, para nunca apartarnos del camino correcto y especialmente de nuestro puerto seguro. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, Jesús, el ancla del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6. Versículos 19 y 20. ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, a todos nuestros amigos que conforman esta linda familia de Nuevo Tiempo. Claro, porque tú también eres parte de la familia Nuevo Tiempo. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ya estamos estudiando esta lección especial hablando de Jesús desde un punto, un aspecto bien interesante, tal vez poco comentado, poco abordado. Jesús como el ancla del alma. Pablo tuvo esa frase para mencionársela a la iglesia cristiana de aquella época, pero bajo cierto contexto, especialmente cuando algún hijo de Dios, por algún conflicto, se aleja, se aparta de los caminos de Dios. Ojalá que nunca nos ocurra aquello, y si es que estamos en esa situación, que ojalá a través de la palabra de Dios encontremos aquel principal argumento para regresar, para volver a aquellos caminos que en algún momento tal vez tú estuviste caminando. Bienvenidos todos y por supuesto también Pastor Pablo, bienvenido. Ya estamos casi en la mitad, no, ya pasamos la mitad, ya estamos en el séptimo capítulo, séptimo de 13, así que Pastor, desde ya gracias por todo este esfuerzo que significa estar aquí con nosotros todas estas semanas. No, la verdad es que cuando uno hace algo que disfruta, no se nota el esfuerzo. La verdad que disfrutamos estos momentos compartiendo con nuestros amigos, así que un placer estar nuevamente en esta jornada. Uh-huh. Como pastores muchas veces nos toca visitar personas, amigos, hermanos de iglesia que se han apartado del camino del Señor. Y llama la atención que tal vez los motivos, más que motivos de peso, son excusas, pero que detrás o de fondo hay un enfriamiento, hay un dejarse estar en la vida espiritual y termina en apartarse. No simplemente dejar de congregarse, sino un alejamiento de Cristo Jesús. Eso ocurre hoy en día, es lo que estaba ocurriendo también en el pasado. ¿Será que esta semana vamos a estar conversando algo que es muy propenso hoy en día y se va a intensificar tal vez cuando las condiciones del mundo, de la sociedad empeoren y afecten al cristiano? Es irremediable, yo creo, porque nuestra condición, como ya hemos visto en sesiones anteriores repasando este libro, está caracterizada por debilidad, por inconstancia. Y si pensamos realmente en Jesús y las enseñanzas que Él dejó, la parábola, por ejemplo, del sembrador, Jesucristo entiende que habrán diferentes tipos de reacciones. El evangelio sembrado es el mismo.
las personas que reciben el Evangelio ahora también pasan a ser representados por esa semilla que cae en el terreno. Y sin embargo, no todos los resultados a largo plazo son los mismos. En el corto plazo, pareciera que todos reaccionan igual. La semilla alcanza a germinar, pero ya sea por los espinos o los pedregales. La única excepción son los que están ahí a orillas del camino, que rápidamente las aves se los llevan. Pero donde alcanza a germinar, en esa primera etapa todo se ve muy similar, pero es en el largo aliento. Por lo tanto, en esta espera, como hemos reflexionado en otras ocasiones, en este esperar el pronto advenimiento de Jesucristo, sin lugar a dudas que podemos ver esas opciones abrirse como un abanico delante de nosotros. ¿Será que los espinos? ¿Será que los pedregales? ¿O será que podremos dar fruto a 100 por 1 como esa buena tierra? Así que yo creo que hay algo de eso, no explícito en el texto, pero apunta en la misma dirección que esas enseñanzas de Jesús. Y palabras vamos a encontrar como, por ejemplo, que fuimos iluminados, que debiéramos estar gustando la presencia de los dones celestiales, gustando y disfrutando, por supuesto, la palabra de Dios. La mía ya está abierta en Hebreos capítulo 5 y 6. ¿Y usted ya tiene su Biblia en su mano? Muy bien, vaya, téngala, porque vamos a estar estudiando este mensaje que Dios tiene para su iglesia en el tiempo final y que en su momento también la tuvo a través de Pablo para la iglesia cristiana del primer siglo. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por el privilegio, la oportunidad de poder abrir tu palabra. Y ahora que estaremos estudiando el capítulo 5 y 6 de Hebreos, queremos, Señor, que tú nos hables, que al analizar no solamente la situación del pasado, también tengamos la capacidad de analizar cuál es nuestra situación espiritual, que el Espíritu Santo nos ayude para encontrar la solución en Cristo Jesús. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, estábamos hablando allí de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto de la apostasía, pero que se inicia de forma paulatina. Podemos ver en el capítulo 5, verso 11, ¿no? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el problema que está describiendo aquí Pablo, que básicamente apunta a dos cosas, ¿no? Personas que escuchan, pero que no son capaces de oír, de analizar, de entender, y personas que supuestamente entendían algo, pero que conocían, pero no fueron capaces de aplicarlo al tiempo en el cual estaban viviendo. Sí, el tema que llama la atención, ¿no?, es esta necesidad de crecer y de madurar. Hacerse tardos para oír significa algo muy fundamental. En el Antiguo Testamento, oír significa no solo esa capacidad auditiva, sino es asentir, hacer caso y vivir conforme a. Por lo tanto, en el famoso pasaje, ¿no?, de Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese oír y entender de que tienen efectivamente a un Dios único, especial, que espera, ¿no es cierto?, una respuesta de parte de ellos. Bueno, eso es oír realmente. Por lo tanto, hacerse tardos para oír significa estar limitando esa comprensión, y esa comprensión no de cualquier verdad, sino de las revelaciones de parte de Dios hacia ellos. Y por lo tanto, no debiera extrañar entonces de que, buscando algún tipo de analogía, Pablo entonces habla de estos primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tal vez para que lo podamos entender, mis hijas les gusta mucho jugar con los Legos, ¿no es cierto? Y la marca Legos al menos, y varias otras que han salido también, tienen diferentes tamaños de bloques. Los más pequeños son para cosas un poco más precisas y son para los niños más grandes. Pero hay bloques básicos y fundamentales más grandes.
en donde lo que uno puede construir ahí es un poco más tosco, pero es lo fundamental, es lo básico, con eso uno comienza. Algo en esa dirección puede entenderse aquí. Ellos habían comprendido lo fundamental, lo esencial de lo que significa ahora seguir a Cristo. Entienden que hay una relación, hay una continuidad con ciertos elementos, pero se han quedado en esos primeros pasos. Y hay un factor de Sí. tiempo, porque dice, se espera que a estas alturas Sí. ustedes ya sean maestros, ya coman comida sólida, pero hay un estancamiento, podríamos decir, ahí en la vida de estos Sí, cristianos. así es. Y el alimento sólido, justamente, dice el verso 14, es para los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, él dice, versos 1 ¿no? en adelante del capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Ya? Imaginémonos, alguien está construyendo una casa y coloca, ¿no es cierto?, hace el hoyo, coloca las piedras, el cemento, y luego sigue colocando cemento y vuelve a colocar cemento y más cemento y la base, pero ¿y dónde está la casa? Hay un problema ahí. Y por lo tanto, si vemos el primer ejemplo que él coloca, que es el arrepentimiento de obras muertas, ¿qué pasaría si toda la vida nos lo pasáramos solo en el arrepentimiento? En el reconocer que hemos hecho mal y que queremos cambiar, queremos un cambio de actitud y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude en aquello. Queremos cambiar nuestra mentalidad, que hacia allá apunta uno de los aspectos de esta palabra. Pero ¿cuándo vamos a avanzar ahora en realmente un nuevo estilo de vida? A veces hemos comparado, ¿no es cierto?, el arrepentimiento como una conversión, un giro en 180 grados. Cambio. Ahora imaginémonos que vamos siempre girando en 180 grados. ¿Qué terminaría pasando? No avanzamos. No avanzamos, estaríamos todo el tiempo dando vueltas y vueltas sobre una experiencia estancada porque no estamos logrando crecer. A mí me llama la atención que de pronto, y no digo esto en un mal sentido, pero a veces hay semanas que la iglesia prepara que son de evangelismo, que son para gente nueva, pero que cautivan a personas en realidad antiguas en el evangelio, que a veces están sorprendidas de cómo nunca supieron eso, siendo de que es un mensaje orientado para la gente nueva que está recién conociendo. Ciertamente ahí hay un desafío para el cuerpo pastoral, para el liderazgo tal vez de esa iglesia local, pero algo pasa de pronto en algunos de los miembros de algunas de nuestras iglesias, y puede ocurrir en muchas denominaciones, en donde ese estudio inicial que nos inició es el único que alguna vez hemos hecho y no hemos seguido profundizando al punto de descubrir todo lo que Dios está haciendo en nuestro favor. Y hay falta de compromiso. Es como lo que mencionabas tú en la introducción. Son semillas que caen al lado del camino o entre las piedras. Pablo, ¿cómo madura el cristiano en términos prácticos? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son las evidencias? Claramente el tiempo no lo es, ¿no? Aquí lo menciona Pablo y nosotros podemos ver de pronto, tú acabas de citar el ejemplo, personas que llevan años en la iglesia, pero resulta que no hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento espiritual. Y podríamos decir personas que en corto tiempo han aceptado a Jesús y en corto tiempo tal vez dan evidencias de que han alcanzado etapas mucho más maduras en su vida espiritual. Sí. ¿De qué depende? ¿Cuáles son las evidencias? Hay ciertos elementos que uno ha podido percibir estando y recordando etapas muy bonitas dentro del ministerio pastoral en la iglesia. Ahora estamos en la docencia. Y sin embargo también percibimos algunos de esos rasgos en los alumnos y naturalmente hay que mirarse frente al espejo. Uno también tiene que estar muy pendiente de esto en uno mismo. Como tú bien dices, hay gente que después de su bautismo ha entendido de que no solamente ahora es parte de un club, llamémosle así, sino que efectivamente le está respondiendo un llamado de Dios y quiere involucrarse, quiere comprometerse. Entiende de que lo que han aceptado no puede quedar guardado solo para sí. Y activamente buscan en qué colaborar, buscan en qué participar.
no saben cómo hacerlo del todo, pero preguntan mucho, indagan bastante. Manifiestan disposición. Justamente, y pastor, mire, tengo esta duda, o pastor, mire, estuve leyendo esto, ¿qué opina? Y buscan esa orientación. La verdad es que esa es una disposición que el Espíritu Santo efectivamente está colocando, pero uno puede también rechazar eso. Uno puede adormecer los sentidos espirituales a esa influencia. Y uno va percibiendo de que algunas personas, como en esta parábola que colocábamos tal vez como telón de fondo, han reconocido cierta importancia en el Evangelio y en lo que Jesucristo es para ellos, pero todavía están compitiendo demasiado con afanes, con preocupaciones, al punto de que lo que comenzó bien se comienza, ¿no es cierto?, a perder, a languidecer. Entonces, ¿cómo crece un cristiano? Yo creo que manifestando y entendiendo la importancia de Cristo y colocándolo en la cima de la escala de valores. Ese tal vez puede parecer un ejercicio abstracto, pero debemos detenernos y darnos tiempo para hacer ese tipo de reflexión. Porque si no vamos a andar corriendo detrás de muchas iniciativas y muchas cosas que pueden parecer interesantes, pero ¿cuál es nuestra escala de valores? ¿A quién realmente estamos asignando importancia? El factor tiempo. A veces uno dice calidad de tiempo. La verdad es que el tiempo es tiempo. Y calidad de tiempo será cantidad y también tiempo bien utilizado. Pero decir que poco tiempo igual puede ser bueno, me parece que no se condice con lo que realmente vemos en la Escritura. Estamos manipulando ahí, ¿no? Sí, estamos buscándole un ajuste. Entonces, como cristianos, para crecer y madurar, hay que dedicar tiempo, hay que reconocer que Dios nos pide tiempo y que esto que comienza no puede en algún momento uno pensar que se detiene. Uno debe estar en un constante crecimiento y tal vez uno de los sellos característicos de alguien maduro es que entiende que nunca ha alcanzado realmente esa, comillas, estatus de madurez. Siempre tiene algo nuevo que aprender, siempre puede acudir una vez más a Jesucristo para plantearle sus cuitas, sus problemas. Y uno ve eso tanto en alumnos, ahora en su formación, los que son proactivos, que quieren saber un poco más, o los que se conforman simplemente con lo que se alcanza a ver en los 45 minutos, en los bloques horarios. Lo mismo creo yo. La iglesia. Uno ve en la iglesia. Pueden haber muchas acciones, ¿no? Y tal vez podemos juzgar o ver de acuerdo a aquellas acciones. Pero tú dices algo muy clave. Si no está motivada por Cristo como prioridad, tarde o temprano, porque alguien puede decir, oye, esta persona se apartó de los caminos de Dios, pero mira, hace poco era muy activo en la iglesia. Sí. Hacía de todo. Estaba en la recepción, estaba predicando, también cantaba, era director de esto. Y incluso causa mucha extrañeza verlo fuera de los caminos de Dios. Uh-huh. Entonces tal vez las prioridades estaban alteradas. Nunca Jesús fue su prioridad, sino que él mismo, ¿no? La misma persona, el figurar. Dios, Cristo como prioridad, y de ahí hay un sinnúmero de actividades, de acciones, de involucrarse, de no dejarse estar pasivo. Hay una cita, Elena de White, ¿no?, que dice que todo cristiano que nace a través del bautismo para el reino de los cielos nace como un misionero. El poder ser parte de la misión también. Por supuesto está también el crecimiento doctrinal o intelectual, en donde nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, no solo para encontrarnos con Cristo, que es lo fundamental, sino para seguir aprendiendo. Llama siempre mucho la atención, hermanos de mucha edad, de mucha experiencia, y se emocionan cuando encuentran en la palabra de Dios no nuevas verdades, sino desde otra óptica, desde otra aplicación ahora en una etapa distinta de la vida, pero no son personas que se las saben todo, sino que van buscando esa aplicación, esa experiencia con Cristo. Si nos dejamos estar,
La verdad que da la impresión que esto era lo que le ocurría a la iglesia cristiana en aquella época. Vamos a dejar planteado lo siguiente, Pablo. Dice el verso 4 del capítulo 6, es imposible entonces que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Bueno, ahí tenemos varios detallitos, pero vamos a ver qué significa que aquellos que fueron iluminados y que gustaron ciertas cosas que son propias de la vida del cristiano. Así que vamos a hacer un corte, un alto. Nosotros nos quedamos aquí conversando, preparando el siguiente bloque, ya que los vamos a estar esperando. Y ya estamos de regreso, como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes el entrar en contacto con Lecciones de la Biblia. Recuerde, a través del correo electrónico que aparece aquí en pantalla o también a través de los comentarios, las redes sociales que usted nos encuentra como Nuevo Tiempo Chile, para que podamos mantener ese contacto, recibir sus saludos, sus sugerencias, sus preguntas también, para que de esa forma tener una leve dimensión, Pastor Pablo, de lo que es Lecciones de la Biblia, de hasta dónde llega, ¿no? Es bonito ver mensajes, yo siempre lo comento, ¿no? Una vez una amiga nos escribió desde Alaska, desde Japón, desde diferentes países, así que para que usted sepa ahí que nos escuchan, nos ven desde muchos lugares alrededor del mundo. No, es bonito saber que es una comunidad que trasciende esas barreras, como comentábamos, ¿no es cierto? Creo que puede haber sido la semana pasada o antepasada. El Evangelio traspasa esas fronteras, ¿no? Y un programa como este puede ser un ejemplo vivo de eso. Así es. Y por ahí saludo a nuestros amigos que siempre nos envían sus mensajes, sus pedidos de oración. Pastor, le ruego orar por mi matrimonio. Y los agregamos en listado especial de oración, de intercesión, aquí con la gente de Nuevo Tiempo, también en las iglesias donde nos toca pastorear. Me imagino en los cultos de la facultad siempre también hay pedidos de oración. Y cuando uno recoge estos pedidos y estamos ahí atentos, ¿no? Tal vez nos encantaría tener todo el tiempo para responderle a cada uno, a pesar de que el equipo ahí de social media están trabajando fuerte, respondiendo cada semana sus mensajes. La verdad que estamos ahí atentos y de eso se trata también este programa. Hay 5 bendiciones, 5 realidades que ocurren en la vida del cristiano y que están allí en el capítulo 4. Podríamos tal vez enumerarlas y luego comentar de qué se tratan. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahí está la primera, gustaron del don celestial. La segunda, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta es la tercera. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. La cuarta y la quinta dice, y los poderes del mundo venidero. De vislumbrar, de disfrutar los poderes del mundo venidero. Tal vez, pastor, son palabras, son frases poco recurrentes en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere, en primer lugar, aquellos que fueron iluminados? O sea, primero, antes de analizarlas por separado, yo creo que podríamos concordar en que hay una cierta repetición respecto al rol del Espíritu Santo, ¿ya? El don celestial, ¿no es cierto? Dios dando dones a su iglesia es algo que nos asocia muy fuertemente con el Espíritu Santo y luego aparece mencionado explícitamente y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Así que sí, yo creo que es un buen punto de partida. El Espíritu Santo, cuando nos ministra, muchas de estas cosas debieran estar ocurriendo. Ahora, podemos percibir, ¿no es cierto?, que una vez que fueron iluminados y gustaron el don celestial, puede estar muy relacionados con la recepción del Evangelio y esa primera respuesta. El mensaje, ¿no es cierto?, de esta esperanza, el mensaje de salvación que estamos llamados a compartir, las realidades del reino de Dios, por ejemplo, son traspasadas a nosotros como esa necesidad de ser luz, sal, pero también luz,
ser sal y ser luz como sobre un monte, ¿no? Mateo 6. Por lo tanto, es muy posible hacer esa asociación y luego entramos a esta esfera de los dones que da el Espíritu Santo y participantes del Espíritu Santo, en el sentido de que comenzamos a ver no solo dones espirituales, en el sentido de que vemos que podemos servir en diferentes ministerios en una iglesia, que podemos tal vez cantar o tenemos el don del servicio, sino que también participar del Espíritu Santo en esos frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Paciencia, mansedumbre, etc. Encontramos esos listados también en los escritos del apóstol Pablo. Y gustar la buena palabra de Dios, este gustar apunta a algo que se adquiere a través de la experiencia. No es solo algo que me contaron, sino he podido efectivamente ver que la palabra de Dios se cumple, que logra describir muy bien algo que me está pasando y me ofrece una respuesta. Y yo creo que eso va sucediendo en la medida que uno va estudiando más y más la Biblia. Hay quienes de pronto ven el estudio de la Biblia como algo teórico. Ciertamente podría convertirse en eso si es que el enfoque está equivocado. Pero en el día a día, cuando uno estudia la Biblia y el Espíritu Santo nos lleva a recordar promesas o pasajes que aclaran inquietudes, ¿no es cierto? Vamos viendo de que realmente la Biblia cubre todas las bases del cristiano, de la vida del cristiano. Y nos sentimos entonces respaldados, sentimos que Dios realmente nos está hablando en esos momentos al traer a la memoria un pasaje de la Escritura. Por lo tanto, no es un ejercicio estéril, teórico, la letra mata, algunos, ¿no es cierto? Uno escucha por ahí todavía decir, no, entonces gustar esa buena palabra puede perfectamente ir en esa dirección. En el versículo 5 además termina diciendo, y los poderes del siglo venidero. Esta idea que ya la hemos tocado tal vez en la tercera semana o la segunda de esta jornada, esta idea de la superposición del tiempo presente y el tiempo venidero. En Jesucristo ya se introducen las realidades del siglo venidero. Y por lo tanto el cristiano puede comenzar a vislumbrar, y como veíamos también acerca del reposo y como el sábado ya es un anticipo de ese reposo definitivo, bueno, estamos vislumbrando, teniendo esas muestras anticipadas del siglo venidero. Por lo tanto, justamente aquí la pregunta sería, ¿cómo es posible que un cristiano que ha tenido estas experiencias, que ha visto las evidencias, como ya les decía el apóstol a los hebreos en el capítulo 2, que la palabra oída vino con testimonios poderosos del Espíritu, con milagros, etc. Esto efectivamente ha ocurrido en medio de ellos. ¿Cómo es posible entonces que alguien pueda recaer crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio? ¿Será que es posible que alguien que genuinamente fue cristiano se aparte? Y hay diferentes teorías. Alguien podría decir, bueno, entonces no fue cristiano realmente. O sea, aquí, no fue del todo cristiano como debía ser y por eso se fue. Y ahí podemos aquí empezar está a especular. dando Pero un ideal versus la realidad, ¿no? Da la impresión que el ideal es imposible que los que tienen esta característica les pase esto que a ustedes le está pasando. Da la idea que ese es el mensaje. Porque estas 5 bendiciones, características de la vida del cristiano, apuntan a un sólido conocimiento de la palabra de Dios, pero también una experiencia real de salvación. Entonces, pone el autor estas cualidades como si están presentes en la vida del cristiano, es imposible que se aparte. Pero da la impresión que aquí ocurre todo lo contrario. Y llama la atención que dice que algunos para sí sacrifican nuevamente a Cristo. ¿A qué se refiere eso? Porque tal vez Pablo en algún otro contexto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero aquí es todo lo contrario, dice que no se puede o no se debiera crucificar a Cristo en el corazón o para sí. ¿A qué se refiere esto? Creo que la clave ahí está en eso de nuevo. Porque
Hebreos ha sido muy claro, ¿no es cierto, Pablo, de que Jesucristo ha muerto una vez y para siempre y su sacrificio es perfecto, es pleno. Por lo tanto, no hay algo que haya faltado de ese sacrificio en nuestro favor, en donde alguien podría reclamar: la primera vez no me alcanzó, la primera vez lo que Jesucristo hizo no me alcanzó de la manera correcta, algo faltó. Ahora con mi experiencia, ahora con lo que yo he vivido, yo quiero una nueva oportunidad y ahora sí voy a hacer valer esto. Es como subjetivar, ¿no es cierto? Pasar ¿Esto lo es jugar tan con el subjetivo. Evangelio? ¿Es jugar con el perdón, con la salvación? Bueno, ciertamente uno podría jugar. Porque dice allí que esto es para burla, no exponer. Sí, y lo expone a vituperio una vez más. Es como es cuando esto ocurre pero esa persona no es cristiana y está haciendo esto y no es cristiana. Ahora, si uno lee, ¿no es cierto?, hasta el versículo 8, ¿no es cierto?, en donde se usa esta analogía de la tierra, y por eso yo decía, no hay una alusión directa aquí a la parábola del sembrador, pero este uso de la tierra que produce cuando la lluvia cae hierba provechosa, pero la que produce espinos está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Como que cierra la idea de que aunque esto no debiera ocurrir, hay circunstancias en donde tristemente puede darse. Que alguien que habiendo gustado y que siendo una imposibilidad que todo eso caiga en tierra estéril no de fruto, aún así, lamentablemente, puede darse. Y yo creo que el mayor ejemplo de que esto tristemente ocurre es el mismo caso de Lucifer. Él veía a Dios, él era un querubín que viendo las realidades celestiales, aún así se rebeló. Y en un sentido derivado, podríamos pensar tal vez en alguien como Judas, que caminando con Jesucristo, viendo sus milagros, escuchando su mensaje, él aún así insistió y persistió en su forma de ver las cosas. Y finalmente, ¿no es cierto?, se aleja y su desenlace es terrible, es fatal. Muy similar a como el versículo 8 señala, que está, ¿no es cierto?, espinos y abrojos van a ser reprobados, próximos a ser maldecidos y su fin es ser quemado. Se me viene a la mente también Juan 15. Curiosamente, Juan no registra parábolas de Jesús. Lo más cercano a las parábolas que conocemos de los evangelios sinópticos es justamente Juan 15, la vid y los pámpanos. No tenemos el sembrador, no tenemos el trigo y la cizaña, no tenemos nada de eso en Juan, solo ese capítulo. Y la comprensión más natural es que esa vid son los que están en Cristo. Pero ¿cuál es la advertencia? Es que si no permanecen, serán cortados y serán echados y serán quemados. Así que cuando uno lo ve a la luz del resto del contexto del Nuevo Testamento, incluso de la Biblia, nos damos cuenta de que Pablo efectivamente dice, esto no debiera estar ocurriendo, no debiera ocurrir. Pero es muy posible que en algunos casos en donde se instala en nosotros la indolencia, como mencionábamos un par de semanas atrás, la apatía, no podemos todavía declararnos en victoria solo porque declaro ser cristiano, solo porque declaro una afiliación a una iglesia, solo porque me bauticé y participé de los rudimentos de, ¿no es cierto?, la doctrina de Cristo. Si yo no sigo creciendo, si no sigo aspirando a esa madurez, todavía existe esa posibilidad de que yo esté queriendo crucificar de nuevo para mí a Jesucristo, exponiéndolo a burla, exponiendo el Evangelio a burla, porque yo estoy jugando con el Evangelio, como tú decías. Bueno, está presente este concepto de que nosotros podemos hacer, tú lo mencionaste, ¿no?, el Evangelio una burla, o a Cristo Jesús, ¿no?, que otros se burlen por el actuar, por muchas veces esa indolencia que hemos estado conversando. Bueno, vamos entonces a hacer un alto, tal vez dejar planteada la pregunta, Pablo. Hablamos de resistir el Espíritu Santo,
de no gustar la palabra, ¿no? Porque Pablo dice, si se estuvieran haciendo estas 5 cosas, sería imposible, ¿no? Que una persona se apartara. ¿Dónde juega un papel o cómo juega un papel importante el ministerio de Cristo para prevenir que los cristianos se aparten? ¿Ya? El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Nosotros hacemos un alto y ya regresamos. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de esta lección ya número 7, donde estamos hablando acerca de Jesús como un ancla para nuestra alma. Tal vez en el contexto de que al estar en este mundo hay muchas tendencias, hay muchas marejadas, y cuán necesario es para no apartarnos, para no hundirnos en la vida espiritual, mantener a Cristo como el ancla que nos mantiene en medio de la tempestad, siempre con un rumbo fijo. Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos, especialmente en el verso 29, cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Estábamos hablando en la parte final del bloque anterior, esto de ofender al Espíritu Santo, de no permitir que sus efectos de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Pero aquí se añaden otros elementos, que es pisotear al Hijo de Dios, tener inmunda la sangre del pacto. O sea, son fuertes las palabras que Pablo menciona para la iglesia, pero es una realidad. Es una posibilidad que nosotros, siendo hijos de Dios, miembros del pueblo, pertenecientes al pueblo de Dios, podamos hacer estas 3 cosas, ¿no? Que es pisotear al Hijo de Dios, tener a la sangre del pacto como inmunda y ofender el Espíritu Santo. Sí, la verdad es que esa expresión, ¿no es cierto?, pisotear al Hijo de Dios, si nosotros vemos cómo se ha estado citando ya en reiteradas ocasiones el Salmo 2, en donde se habla de que se colocará bajo los pies a sus enemigos, ¿no es cierto? Este rey, ¿no es cierto?, validado, vindicado por Dios, y cómo pondrá bajo sus pies a sus enemigos, y Pablo cita eso también en Corintios 15, etc. Por lo tanto, pisotear a Jesucristo bajo esa figura que ya está rondando en nuestra mente significaría declararnos en enemistad. No aceptar su soberanía. Declarar a Jesucristo como un enemigo, no como nuestro rey, no como nuestro soberano, mucho menos como nuestro Salvador y Señor. Y por lo tanto, claro, se comienza a configurar un cuadro en donde ya no es que nos vimos abrumados, que nos vimos superados en nuestra fuerza. Nosotros recordamos que con mucha ternura Jesucristo le dijo a sus discípulos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y los invitó a orar, a velar, para que no entren en tentación. 3 veces Él va, ¿no es cierto?, con mucha ternura a invitarles a que puedan velar, siendo que Él mismo estaba ahí muy acongojado en el jardín de Getsemaní. Por lo tanto, Dios no se escandaliza al ver que sus hijos pecan o que hierran,
o que cometen un pecado incluso después de haber decidido vivir una vida de santidad. El propio apóstol Juan nos dice que si es que pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Nos esperaría que anduviéramos dando rienda suelta a una vida licenciosa. Pablo también en Romanos deja muy claro, ya en ningún caso, dice él, vamos a pecar para que la gracia abunde, ¿ya? De ninguna manera, dice él. Sin embargo, aunque hay provisión para esos pecados involuntarios, para esos pecados en donde, como también comentábamos hace unas sesiones atrás, Levíticos 4, que habla de sacrificios establecidos y dispuestos por Dios en el santuario para pecados por hierro, no es lo mismo ahora hablar de una prácticamente declaración de guerra en contra de Jesucristo. Un acto consciente. Activamente estar en oposición al gobierno de Dios. Allí, ¿no es cierto?, es donde la escalada, ¿no es cierto?, desde lo que veníamos viendo hasta llegar al capítulo 10 que recién se leía. ¿Será que algunos de los destinatarios de esta carta estaban corriendo ese peligro? Yo no creo que Pablo esté desperdiciando espacio allí. Escribir en esa época era algo caro. Tal vez tener a un amanuense ayudándole implicaba también un gran esfuerzo. Él no va a estar malgastando espacio y tinta para escribir algo en base a un supuesto o en base a algo que tal vez había un riesgo real. Y por eso también veíamos esto, ¿no es cierto?, cuando leíamos en el capítulo 6 estos aspectos de es imposible, ¿no? Y está presente también en otras porciones del Nuevo Testamento, que el mismo autor Pablo, ¿no?, cuando dice, todo aquel que sabe lo que es pecado, pero aún así lo practica, le es contado como pecado, ¿no? Aquí el verso 26 del capítulo 10 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, estamos pisoteando. Juan también menciona el tema de el que practica el pecado. Y ahí los tiempos verbales hablan de una constante, de algo a conciencia. Interesante que mientras más luz tenemos, más privilegios, más bendiciones. Estoy pensando en el pacto, en el nuevo pacto, ¿no?, que lo vamos a estudiar ya la próxima semana. Soy parte de mayores promesas, incluso aquellas que no se cumplieron en el pasado, pero también hay una tremenda responsabilidad. Y aquí nos encontramos con una advertencia. Posiblemente estaba comenzando a ocurrir, pero yo creo que Pablo está previendo también algo para evitarlo, que era que porque junto con el desánimo, con el apartarme de Cristo, después voluntariamente yo puedo pecar. ¿Y cuántas personas que hemos visto que hoy en día como si nada, por ejemplo, transgreden el sábado o tienen el conocimiento, pero voluntaria y conscientemente están contra los principios de Dios? Apunta a eso también, a tener cuidado con pecar sabiendo, a conciencia de que no es lo correcto, no es la voluntad de Dios. Sí, es que ese no es el mecanismo que se nos ha ofrecido, ¿ya? Nosotros comentábamos que Dios mismo estableció estos rituales, estableció este mecanismo para, por medio de la fe, acercarnos y encontrar perdón. Pero para los casos de pecados abiertos, a puño alzado, como muchas veces leemos en el Pentateuco, es otro el castigo. Es sáquenlo del campamento y o apedrear, ¿no es cierto?, o expulsado y nunca más vuelve. Son medidas mucho más radicales, porque no es alguien que pueda alegar ignorar que nadie le dijo, ya es una acción deliberada en contra de Dios. Y bueno, ahí hay mucho espacio para debatir. Algunas personas dicen, bueno, entonces déjenme en mi ignorancia, prefiero no saber. Pero si conscientemente estoy tomando esa postura, ya me hago responsable de que conscientemente no quiero avanzar. Y por lo tanto esa es mi respuesta. Alguien genuinamente podría alegar ignorancia porque no se le ha predicado el Evangelio, porque no ha tenido esa bendición.
Y como explica Pablo ahí en Romanos, en los primeros capítulos, podrá entonces ser juzgado a la luz de cómo en su conciencia percibió esa ley natural, esa ley que Dios ha dejado incluso en la naturaleza, en donde se puede discernir en rasgos muy amplios el bien, el mal, ciertos elementos, pero la revelación específica dada por Jesucristo que nos lleva a crecer, que nos lleva ahora a compartir este mensaje con otros, que nos permite gustar las realidades del reino de Dios. Ese es un tremendo privilegio con el cual no debiéramos jugar. Ya que está, ¿no es cierto?, por lo menos en el capítulo 6, este trasfondo de la tierra, la lluvia, la semilla, etc., es muy interesante que en el contexto de Marcos, como Marcos registra la parábola del sembrador, cuando Jesús ahora le da esta explicación más en privado a los discípulos, porque ellos interesados preguntan, y ese es un factor clave. Dios no es mezquino en sus explicaciones, pero debemos preguntar. Él ahora les dice, miren bien ustedes que oyen. La Reina Valera, mirad bien vosotros que oís, ¿ya? Y que con la regla que miden también serán medidos. Existe, ¿no es cierto?, esa posibilidad de que como sé más, exijo más, puedo caer incluso en la tentación de mirar a otro y decir no está alcanzando la norma, pero en realidad el primero responsable ante la palabra de Dios soy yo. Y si quiero compararme, no es con los demás, es con la palabra. Correcto. ¿No es cierto? El capítulo 6 termina hablando de una esperanza, pero la contextualiza con un fundamento pero tremendo, ¿no? Porque alguien puede hablar o citar otros textos que mencionan la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero acá termina el verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahí leamos la última parte del verso 18. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los pocos minutos que nos quedan, Pablo, aquí tenemos una esperanza que está vinculada con el ministerio de Cristo. No tenemos tiempo, lo vamos a ver más adelante, porque yo sé que tal vez muchos amigos se van a preguntar en un texto bien especial, el 19 y 20, esto de traspasar el velo, el cuándo, dónde, en qué año, etc. Pero aquí está hablando de una realidad tremenda. Nosotros los cristianos no tenemos una esperanza únicamente dada en la cruz, una de victoria. Aquí nos llama a que esta esperanza sea un ancla y aferrarnos a ella porque es real y es contemporánea a nosotros. Es decir, entró junto con Cristo. O sea, más que una esperanza, más que un concepto, más que una doctrina, es una persona, ¿no? Por ahí tenemos un cantito que dice que Jesús es la única esperanza, ¿no? ¿Y de qué forma nosotros podemos evitar todo lo que hemos estudiado, pero aferrándonos de la esperanza y a la vez con una invitación para nuestros amigos? Nosotros tenemos que aceptar que esta realidad nos va a estar acompañando. No extrañarnos de que ser cristiano pueda ser considerado como algo extraño, abierto a la crítica, porque el día en que eso nos comience a preocupar, el día que eso nos comience a extrañar y eso nos genere aflicción, vamos a empezar a abrir una puerta para la duda, para el desánimo. Muchas cosas Jesucristo le anunció a los discípulos que irían a suceder en la historia del mundo. Y Jesucristo también fue muy cauto de no revelarles todo de una sola vez porque no lo podrían sobrellevar. Pero hay una cosa en la cual Él fue muy claro en principio, de que no debíamos extrañarnos de estas cosas porque estas cosas eran necesarias antes que viniera el fin. Y Pablo, tanto en esta carta como en su carta a Timoteo y otras, nos habla acerca de la realidad que se va a dar en estos tiempos finales, en estos postreros días. Y vemos que el cristianismo no va a tener un escenario fácil. Sin embargo, mientras más nosotros estemos dispuestos a entender esa realidad,
a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para administrar esa realidad y no tratar de abrazar una idea utópica. Por ejemplo, eres cristiano, nunca te va a pasar nada malo. Eres cristiano, solo van a llover bendiciones. Porque ¿cómo podemos nosotros juzgar qué es o no una bendición de Dios? A veces hay bendiciones veladas en lo que para nosotros nos parece una muy mala noticia. Y sin embargo, ahí está la mano de Dios, evitándonos una tragedia mayor. No podemos juzgar aquellas cosas tan rápidamente. Por lo tanto, aunque el escenario es complejo, el apóstol invita a estos cristianos a que hagan frente a esa oposición en Jesucristo. Y usando, ¿no es cierto?, esta expresión náutica, también bastante común en el Evangelio, que nos habla de vientos de doctrinas o cosas por el estilo. Ahora Jesucristo es esa ancla en la cual nosotros podemos estar seguros. O como dice en Deuteronomio, Jehová es esa roca cuyo fundamento es eterno. Bueno, aquí Jesucristo ahora es un ancla que haremos bien en aferrarnos a Él en este mundo, ¿no es cierto?, tan convulsionado. Los invito a orar para que podamos realmente ver nuestra vida tal cual es. Si hay luchas, si hay desafíos, que por favor no saltemos a la conclusión de que esto es incompatible con la experiencia cristiana. Aún en la experiencia cristiana estas cosas pueden darse, pero Dios nos ha ofrecido una solución en Cristo Jesús. Podemos todavía recuperar ese terreno perdido, podemos recuperar todavía ese tiempo perdido, porque la oportunidad y la gracia todavía está delante de nosotros como firme esperanza. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por tus preciosas promesas, por tu palabra que también nos advierte y nos muestra de que hay decisiones valientes que tenemos que tomar, que no podemos jugar con la gracia, porque aunque la gracia abunda donde abunda el pecado, e incluso sobreabunda, esto no es una invitación para tomar a la ligera tu sacrificio, porque ese sacrificio fue para limpiarnos de nuestro pecado, fue para ofrecernos una salida y una mejor forma de vivir. Gracias, Señor, porque aún así tenemos abogado para el Padre, para con el Padre. Y si hay momentos en donde pecamos involuntariamente, si hay instancias en donde nuestra naturaleza frágil y pecaminosa logra sacar lo peor de nosotros, Señor, gracias porque todavía podemos acudir a ti. Pero por favor, Señor, ayúdanos a no entrar en una actitud de abierta desobediencia, de abierta rebeldía, porque tal vez en ese escenario estaremos queriendo justificar lo injustificable y estaremos pisoteando ese sacrificio tan valioso que Jesucristo ya ofreció una vez y para siempre. Ayúdanos a no entrar en esa espiral de autocomplacencia, de autojustificación, en donde el destino es para nada deseable, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes, muy conscientes de nuestra realidad, pero también muy conscientes de tu ofrecimiento generoso de salvación. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado ya en este capítulo. Y queremos invitar a cada uno de nuestros amigos, junto con agradecer que hayan estado con nosotros, el invitarte para que te quedes en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, ya que nosotros nos volvemos a reencontrar en el próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.